Los primeros años de la década de los 30 del siglo XX están marcados todavía por el formidable optimismo con el que el mundo hizo frente a la posguerra tras la primera conflagración mundial. Se había impuesto la fe en la máquina y en el progreso. Se había extendido el hábito de viajar y se había desatado la pasión por la velocidad. Los transportes evolucionaban sin cesar y los medios ideados para desplazarse eran objeto de un uso tanto individual o familiar como colectivo, deportivo o industrial. España estaba actualizando y modernizando sus infraestructuras para intentar ponerse al nivel de los países más desarrollados. En 1932, Lasarte constituye un cruce entre dos mundos. Era una zona de turismo donde se jugaba al golf y donde los amantes de las carreras de caballos se codeaban con los apasionados por las modernas competiciones de bólidos. Y sobre todos ellos, sobrevolaban los modernos y siempre asombrosos aviones. Yo he conocido cuando era pequeña, en estos terrenos, el campo de aviación. Había un hangar pequeño, medio de madera, medio de esto, que cuando venía de vez en cuando un avión, corríamos nosotros los que éramos crías por toda la carretera para verle aterrizar aquí, en este campo. Eran avionetas bastante bien, muy bonito era en el hipódromo se hacía en el hipódromo. Claro, al coger los terrenos Michelin y pusieron el campo donde es hoy el hipódromo. Por las calles de Lasarte andaban los autos de carrera, los Nuvolari, Maserati, todos aquellos italianos y franceses y todo eso, sí. Mercedes, Autounión, Bugatti. Cada crío que íbamos a la escuela teníamos los nombres de sus coches. Y entonces íbamos ahí toda la familia, se hacía una paella o lo que sea allí en el campo y nos pasamos desde la mañana hasta que terminaban las carreras. Y era muy bonito, era sensacional. Con independencia de todos estos atractivos, la cercanía a Francia resulta decisiva para la elección de Lasarte como sede de la primera fábrica Michelin en la península. En agosto de 1932 se constituye la sociedad y en noviembre de ese mismo año se inician las obras de un primer pabellón de 100 por 60 metros. 14 meses después, el 24 de enero de 1934, veía la luz el primer neumático Michelin fabricado en España. Entremos a Michelin en el 34. Empecemos 4. Atrás teníamos un mecánico para arreglar las máquinas. Hicimos unas bobinitas y luego llevaron a las máquinas grandes para retorcer aquel hilo. Engomaban aquello y pasaba a la preparación para hacer cubiertas. Hacía plantillas para moldes de cubiertas. Nos ponían allí los planos o dibujos que venían de Clermont y con aquello hacíamos las dimensiones que había aquí de cubiertas. Michelin ya estaba presente en la península desde 1909. En ese año se había creado la sociedad anónima que era depositaria de los neumáticos importados desde las factorías de Clermont-Ferrand o Turín. Anteriormente, pues se conoce que se importaban cubiertas de Francia y una de las oficinas, o lo que yo he visto, la he visto en fotografía, con una vidriera que ponía proveedores de la Real Casa, Michelin. Las sucursales y los depositarios fueron multiplicándose a lo largo de la geografía española, de tal modo que en 1911, tan solo en Madrid, había 17 depósitos y en todo el país se habían establecido ya 45 agentes. La primera guía Michelin para España y Portugal, editada en 1910, constituye un magnífico testimonio de esa etapa pionera.
Otro testimonio de la notable presencia de Michelin en el mercado español lo constituye esta filmación de uno de los espectaculares actos publicitarios que la empresa organizaba por aquel entonces en los más diversos países, siempre acorde con la particular idiosincrasia de cada uno de ellos. El protagonista, como puede verse, no es otro que el popular Vivendum. Aunque muchas de las materias primas provenían del país vecino, en Lasarte se fabricaba tela engomada y se cortaban y se cocían cubiertas. Éramos 400 obreros entonces, bueno, obreros y empleados, ¿no? Y se decía que se hacía una cubierta por cada uno. Una cubierta al día de camiones y esto, era una. Y luego eran cubiertas de bicicleta y de moto también. Yo no sé por qué, era como un secreto los trabajos de Michelin. No sé por qué hacían eso. Decían que si copiaban, como hay ahora también, no dicen que copian, por ejemplo, la fabricación de automóviles y eso, ¿no? Allí era la confección de cubiertas. Hasta llegar a este despegue, las dificultades no fueron pocas. Apenas 2 años después de empezar Lasarte sus actividades, estalló la guerra en España y acto seguido en el resto de Europa. Fueron años de escasez de materias primas, incluyendo el combustible para los coches que no fueran de uso militar. No había goma para hacer los neumáticos. Y aquí en la fábrica, yo me acuerdo, y laturas y todo eso, pues estaban como que ni separadas. Como no había cubiertas nuevas, se recauchutaban las cubiertas. No había goma, entonces el problema era grandísimo porque en plena guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, pues se conseguía algo de goma, pero de los barcos que torpedeaban, y luego los pescadores pues buscaban las balas de goma. Se conoce que el caucho flota y sí, ¿qué ha pasado? Pues que han bombardeado un barco que venía aquí con caucho, con goma virgen, ¿no? Las cubiertas de flotación, después de muchas historias de papeleo, ¿no?, se vendían a determinados camioneros, porque esa goma pues no se aprovechaba para turismos, porque no merecía la pena. Dado que la fabricación de neumáticos se hizo extremadamente difícil, la producción se desvió hacia la fabricación de gasógenos. El gasógeno era un aparato que servía para reemplazar la gasolina. Se hacía una combustión de carbón vegetal, entonces producía un gas, y este gas se aprovechaba para hacer la explosión y el movimiento de los motores de explosión. Los de aquí eran muy buenos, según decían, ¿no? Y con aquello andaban. En los años 50 comienza un periodo de normalización y de expansión para las instalaciones de Lasarte y, por ende, de Safen-Michelin. Y entonces se hizo una expansión muy grande aquí. Se hizo el taller de Y, que es la fabricación de cámaras, de coche. Se hizo también ampliación del taller de cocción, el taller de confección. Ya se empezó a resurgir muy bien ya y a trabajar muy bien, porque había mucha demanda. Paralelamente se crean colonias infantiles, una cooperativa, una sociedad deportiva. El señor Estinos era presidente y me dijo: tú tienes que ser mi tesorero, y luego estuve de vicepresidente con Juanito Izaguirre. Se hacía también mucho juego de bolos, juego de pelota también.
pero más que nada era el fútbol. Claro, ya subimos a tercera división, ya jugamos incluso con el Atleti de Madrid, todo el segundo, vamos. Yo me acuerdo un año, no sé si era que ganaron en las traineras, allí fuimos todos a San Sebastián con las cosas de Michelin, y además como el Michelin era el depósito, que era la propaganda, ¿entiendes? Pues se repartía. La revista Entre Nosotros, hecha por y para los empleados, es un buen exponente de la cohesión interna de la plantilla. Esta revista, singular y pionera, alcanzó los 17 números. En la fábrica Michelin llegan a trabajar alrededor de 2000 personas. Lasarte pasa de ser una pedanía apenas habitada a una ciudad de varios miles de habitantes con sus correspondientes servicios. Lasarte pues era un pueblecito más de la provincia, un pueblecito más. El boom fue Michelin, cuando entró Michelin. Los sueldos que pagaba sueldos maravillosos. Y la influencia fue enorme, para mí fue enorme, la influencia de Michelin. Ha dado la vida a Lasarte, y a Lasarte y en contorno a esto, no solo a Lasarte. En los años 60, Michelin comienza la expansión en la península ibérica. En 1966, comienza su producción la segunda fábrica española, en Vitoria, especializada en un principio en grandes neumáticos de obras públicas y minería. Se insistió mucho en que había que también dar trabajo en España, porque los aranceles nos costaban mucho dinero. Y se acordó pues hacer una emisión de obligaciones de 250.000 pesetas, algo así, para abastecer a la fábrica, para hacer la fábrica de Vitoria, lo primero. Yo me acuerdo que dijeron que se estaba construyendo una fábrica en Vitoria y bueno, nosotros nos alegramos porque todo era para bien de todos, ¿no? Por esa época fue cuando se iniciaron a hacer la fábrica de la Citroën en Vigo y en Madrid también, en Barcelona la SEAT. El gobierno convocó a constructores españoles y les propuso que tenía que mejorar los aranceles y se negaron los españoles y porque ellos dicen que podían hacer estas máquinas. Y, por ejemplo, las máquinas de servicio R para trefilar, todo eso también se podían hacer en España. Y luego pues estaba esto, los plazos y el trabajo con Vitoria, por ejemplo, que tiene unas máquinas de confección grandísimas, con unos bicharracos, con unas plataformas enormes. Este tipo de producción tan especial dará lugar años más tarde, en 1973, al CEMA, el Centro de Experiencias del Cabo de Gata, donde en la actualidad se ponen a prueba todo tipo de neumáticos. En estos momentos, el CEMA es el centro de sus características más importante del mundo y constituye un importante dinamizador social y económico de la provincia de Almería. En mi opinión, la implantación de Michelin en Almería ha supuesto la creación de riqueza a través del empleo de calidad y de fomento de la formación en una comarca que antes era eminentemente agrícola. Tras la de Vitoria, surge muy rápidamente la tercera factoría. Aranda de Duero es el tercer emplazamiento elegido. El primer neumático fabricado allí sale de las prensas el 27 de julio de 1970. Después de Vitoria viene Aranda, que además tenía el detalle, que era muy gracioso, del alcalde, lo que él trabajó para conseguir la autorización
de la instalación en Aranda. Fue un cambio importante para esta ciudad. Lógicamente hubo un incremento de todo, de población, de construcción, de industria, de todo. Era un momento importante para Michelin aquí en España y la fábrica de Aranda en esos momentos pues era una de las fábricas que hacíamos neumático de camión, hacíamos turismo americano, turismo europeo, rally. También hacíamos rueda metálica, por lo tanto era una fábrica que tenía varias fuentes de trabajo. La fábrica de Valladolid, empezada a construir en la primavera de 1972, se inaugura en octubre de 1973. La importancia de Valladolid se ve acrecentada en los años 80 con la instalación de las oficinas generales de la compañía, que reúnen a una parte importante del staff, como personal, compras o seguridad, entre otros. Han transcurrido 75 años desde que Lasarte dio a luz al primer neumático Michelin con denominación de origen española. Desde entonces, y en buena parte desde allí, Michelin España y Portugal no ha hecho más que expandirse y evolucionar, generando nuevos productos, innovando, experimentando y fabricando artículos de alta calidad. Lasarte permanece como un referente entrañable e insustituible para toda la compañía. Pertenece al selecto grupo de la decena de factorías pioneras que, en los años 30 y 40, contribuyeron a hacer de Michelin una marca líder en el mundo de la automoción. Turín, Buenos Aires, Stoke-on-Trent, Bruselas, Praga, 's-Hertogenbosch, Catarú. Y por supuesto, Le Carme. Ahora mismo, sus instalaciones se están renovando casi por completo. La progresiva complejidad de la organización y la del propio mercado, que ha pasado de ser local a ser de ámbito mundial, ha obligado a realizar sucesivas reestructuraciones a lo largo de todos estos años. Y según el ritmo de la demanda y las exigencias de nuestros clientes, deberemos continuar adaptándonos. El cliente tiene una valoración de tu neumático, en un valor determinado. Esa valoración se recibe justamente por los institutos que se dedican a esto. Esa valoración resumida o de alguna forma ponderada se envía a nuestra central de Clermont o a los institutos de ensayo que tiene Michelin repartido por el continente. Primero nada más que existía, que yo recuerdo en la época que entré, 4 marcas, que era Firestone, Pirelli, Neumáticos General, se llama Neumáticos General y Michelin. Hoy hay 100 y pico en el mercado. Y muchas son buenas y nos siguen muy cerca de nosotros. Y es muy dura la competencia de hoy con respecto a antes. Todas las factorías se enfrentan a ese reto constante y Lasarte no es una excepción. Sí, yo creo que el producto que estamos fabricando ahora aquí en Lasarte Michelin es un buen producto, un producto competitivo y la empresa sí que está poniendo los medios y se está amoldando a lo que está pidiendo un poco el mercado, ¿no? Llevamos unos años que están invirtiendo mucho, están remodelando muchas cosas y todavía falta por hacer. La verdad que Michelin se invierte en avances, se invierte un montón. O sea, no veo una empresa que sea pobre en eso, en decir esto no, que me cuesta, esto... No, si no se invierte, no te quedas atrás. Michelin ha avanzado muchísimo en calidad. Antes se hacían muchísimos ensayos para conseguir una calidad y estar muy vigilantes de la calidad. Hoy en día el personal está mucho mejor formado y sabe cómo tiene que fabricar bien a la primera y todo eso ha repercutido en la calidad. La gente se ha implicado mucho en que esto vaya adelante y yo creo que la empresa también está poniendo de su parte todo. Aquí al final hay que ser competitivos y ves empresas que se están llevando pues, a Tailandia y así. Y Michelin como multinacional buscará sus beneficios y estará buscando pues, poner factorías pues, en otros sitios. Pero no sé, yo siempre he oído que la calidad de Michelin Lasarte es muy buena y confío en que eso siga siendo así. Yo creo que cuando le va bien a una factoría, le va bien a todo el grupo. Y no es porque unas vivan a costa de otras. Yo creo que las mejoras van de alguna forma haciéndose un poco rotativas.
no hay que perder la perspectiva de que esto es una empresa. Qué duda cabe que todo depende de nuestra capacidad para gestionar el futuro. Pero también es verdad que somos fruto de nuestra historia. Y a juzgar por ella, a juzgar por el ejemplo dado por Lasarte y los centros que le han sucedido, estamos preparados para afrontar sin temor cualquier coyuntura futura. Estoy trabajando en la MAF, es una cadena de la terminación de turismo y es la primera mujer que ha entrado allí. Creen que las mujeres somos capaces de hacerlo y de momento están encantados. Estoy convencidísimo de que esto va a salir adelante y va a salir con nuestras manos. O sea, nosotros somos los que tenemos que sacar esto adelante. Yo ahora mismo, esta fábrica, que es la que tengo, el taller en el que yo trabajo lo están ampliando y lo están ampliando mucho. Yo el futuro no es que lo vea, es que lo tengo ahí. Me lo están poniendo ahora mismo. Lo que yo veo es que cada vez estamos produciendo más y nos exigen cada vez de mejor producto, a mejor calidad. Entonces estancar lo veo difícil. Por ahora, por lo menos, me da que no. Si hemos hecho bien nuestro trabajo hasta ahora y llevamos ya España 75 años, en el mundo ciento y pico creo, pues no tenemos por qué dudar de que seamos capaces de seguir haciéndolo bien si todos nos empeñamos en ello.